Vivimos una crisis ambiental, lo que hemos llamado la crisis ambiental contemporánea. Esta es una crisis profunda, honda. Es una crisis que empieza a manifestarse, que empieza a desplegarse con mayor fuerza en los años 60 del siglo XX. Es una crisis, digamos, que se expresa de distintas maneras. Se expresa como pérdida de la biodiversidad, se expresa como cambio climático, se expresa como contaminación del aire, de los suelos, se expresa como escasez del agua. Pero es una crisis que no se explica por sí misma, es una crisis que a la vez es una crisis de sociedad. Y a la vez, al mismo tiempo, es expresión, esta crisis de sociedad, de la sociedad moderna, contemporánea, es una crisis de la civilización occidental. Y detrás de todo esto está la crisis del sistema de la vida. O sea, lo que está en riesgo no es únicamente la vida humana, es la vida en general, es la naturaleza, es la fábrica del sistema de la vida. La naturaleza es lo único que produce vida, y en esta relación malsana de la sociedad moderna con la naturaleza, está en riesgo la vida, toda la vida. Esto consiste precisamente, digamos, en un problema que no es un problema colateral, que no es un problema secundario, que es parte de la esencia misma de la sociedad moderna, que es parte de las estructuras de poder, de las estructuras y de los valores que rigen la relación entre la sociedad moderna y la naturaleza. La sociedad moderna ha convertido la naturaleza humana y no humana en un simple medio para los fines de la fábrica económica de la modernidad, del sistema capitalista, de la mercancía, de los mercados. Y es este sometimiento de la naturaleza al mercado, a la mercancía y al capital lo que provoca la devastación de los mundos humanos y no humanos. Este es un tema serio, este es un tema profundo y que ha sido estudiado en el Colegio de México desde los años 70, cuando la crisis ya es completamente reconocida, cuando el mundo, digamos, entra en una situación en la que encuentra límites precisos en términos de la naturaleza, de los recursos naturales, en términos de la economía, en términos de la población. En ese momento, digamos, la crisis ya es percibida a nivel mundial. Esta crisis, digamos, el diagnóstico de esta crisis está dado por un libro insignia de los años 70, el libro de los límites del crecimiento. Allí se demuestra y se muestra cuáles son los factores que la provocan. Y ahí empieza también a hablarse del desarrollo sostenible, a partir de ese diagnóstico de los límites del crecimiento. El Colegio de México está a la altura de lo que se discute a nivel internacional, incorpora el tema ambiental en un programa sobre medio ambiente, que discute el tema ambiental, que lo estudia en el contexto de cómo se diagnostica en esos años. Posteriormente es ya en el año 2000, en el 2005, cuando el Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano se transforma en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, cuando ya el tema ambiental se estudia de una manera absolutamente profesional, con una mirada actualizada, con una mirada en donde se plantea incluso una perspectiva crítica sobre los factores que lo provocan, sobre las medidas de política por medio de las cuales se trata de enfrentar este problema. El Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, el CEDUA, se pone a la vanguardia en el estudio de lo ambiental, sus distintas manifestaciones, el tema de las grandes ciudades, el tema de la contaminación, el tema del agua, el tema del cambio climático. Todo esto, digamos, es objeto de estudio, de reflexión y de enseñanza en los programas de maestría y de doctorado, precisamente con el doctorado que se crea en el 2005, el doctorado en estudios urbanos y ambientales. Se empieza a formar especialistas, estudiosos, profesionales con un espíritu crítico desde las ciencias sociales para estudiar el tema ambiental, particularmente, digamos, el tema
del problema del medio ambiente urbano, el problema del agua, de la contaminación y el cambio climático. El cambio climático, digamos, se convierte en un tema relevante en términos de las causas, de las consecuencias sociales y en términos también de la política pública. Y entonces el tema del cambio climático empieza a estudiarse en sus factores profundos y vamos a entender cuál es la causa del fracaso de la política internacional del cambio climático, porque no se tocan los factores de fondo, porque no se tocan las estructuras de poder y los 30 o más de 30 años de cumbres climáticas se han convertido en un fracaso precisamente por no tocar los factores de fondo que la provocan. Son los grandes temas del mundo moderno, que son temas de estudio, de enseñanza en el Colegio de México y en el CEDU, en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales.